Sean bienvenidos, buenas tardes a todos que volvieron a poner la máquina de mirar como otro domingo, como ya está siendo habitual. Les damos la bienvenida. Primero que nada, agradecerle como siempre a todo el equipo. Esta vez el equipo no está muy completo, pero bueno, ahí tenemos esta vez a Valentino Petinari de operador, Santiago Treco que viene a reemplazar a redes y diseño, digamos, Valentina Augusto en producción. Le mandamos un saludo a Vito, a Abril, a Aaron, que no pudieron venir. Y después en la mesa tengo, bueno, a mi derecha como siempre a Ismael Vega. ¿Cómo andás? Todo bien, tranquilo. Tranquilo, bueno, me alegro. Y a Luca Alpegiani. ¿Qué tal? ¿Cómo fue ayer lo de Central? No hablamos. Hacemos Listo. otro Bueno, quien les habla, Marcos Brodoloni. Les agradezco mucho nuevamente por sintonizar. Y ahora sí, vamos con el invitado de hoy. Para el invitado de hoy es Tomás Trapé, politólogo, conductor de Cabaret Voltaire. Y después ya nos vamos a meter un poco en la película La Cordillera, que ya en un ratito ya vamos a ir. Me gustó mucho. Un saludo a Mariano Ginás. Buenísimo. Le mandamos un saludo y está invitado, Mariano Sí, Ginás. sí. Está siempre invitado. Oficialmente invitado. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias acá a Valentina. No termino de saber si somos o no somos familiares. Somos como unos familiares políticos, algo así. Así que bueno, estoy cumpliendo. Muchas gracias a vos por venir. Y ahora sí, arrancando ya de lleno con la entrevista, lo primero que te voy a preguntar es un poco sobre Cabaret. Cabaret Voltaire, para quien no sepa, es un streaming que va por Brindis TV los domingos a la noche. Uno de los streaming más populares de Rosario, de los programas de streaming más populares de Rosario. Y te quería preguntar a vos, que vos mismo igual me definas qué es Cabaret Voltaire, qué es lo diferente a lo otro. Bueno, tengo varias respuestas ensayadas porque me la han hecho a esta pregunta. Hay una que dije siempre, la del pucho, que Cabaret Voltaire es el pucho que te fumás cuando el casamiento ya no da para más. Muy bueno. Y está todo muy insoportable y medio que está odioso, entonces te vas con 2 o 3 cínicos a fumarte un pucho y hablar mal de los que se están casando, o de la fiesta en sí. Pero esa sería una, pero para innovar un poco, a mí me parece que el diferencial, si se quiere, de Cabaret Voltaire es que busca, si se quiere, romper un poco el canon, ¿no? El canon entendido como una bibliografía determinada, con ciertos sesgos, si se quiere, progresista, liberal. Y Cabaret Voltaire hace como un trabajo de discutir la bibliografía, discutir los libros. Y fenomenalmente, discutir los libros, lejos de alejarte de la coyuntura, te permite adelantarte en el tiempo. Voy a dar un ejemplo. A principios, entre los primeros 2 meses de este año, arrancamos temprano, hicimos... Claro, qué boludo. Para el 24 de marzo, en vez de hacer el típico llanto de siempre, uno ha llorado mucho, ¿no?, por esas causas, pero en vez de hacer la misa, vamos a decirlo así, dijimos, bueno, hagamos otro programa. ¿De qué? De Martínez II. Discutamos la economía de la dictadura, que en realidad es la herencia, una de las herencias más terribles. Ahí se cambia, perdón, ahí sí. se cambia el periodo económico. Se cambia así y también se lega algo que es una sombra que se extiende en el tiempo y que muchas veces no está discutida. Entonces hablamos del liberalismo, parece que el liberalismo es una novedad y en realidad... Entonces hicimos ese programa con Julián Sicari, Martínez de Oz, jefe civil de la dictadura, a partir de un libro, y eso, lejos de, insisto, sacarnos de agenda, nos adelantó a la agenda. Cuando se confirma la condena a Cristina tiene 2 discursos, el de la condena y después el de la plaza. El de la condena recomienda un libro, el de Julián Sicari. Y vos pones Julián Sicari, no es una persona per se conocida, si se quiere, en el mainstream o en las redes, o un tipo de likes y de visualizaciones. Sí, un tipo de mucho prestigio, un gran académico, estudió muchas carreras. Y tenemos el lujo de decir que desde Rosario, con un poquito de pericia e intuición, nos adelantamos a todos y bueno, él probablemente sea su programa más visto, su video más visto, y pudimos desarrollar entero su libro. Eso es adelantarse a los acontecimientos, no estar atrás esperando que las cosas pasen, sino lo contrario.
Bueno, relacionado a esto, que al ser un programa, como decía Marcos, uno de los programas más populares de acá de Rosario, Sí. conlleva de alguna forma una responsabilidad a la hora de comunicar. ¿Cómo cargas con eso? ¿Qué te parece que debería ser lo que se debe llevar a cabo en ese sentido? ¿Qué responsabilidad? Te digo la verdad, siento que la palabra responsabilidad como que uno la tiene con otros. Yo no me siento responsable de nada, ni de los efectos que puede generar el programa, que muchas veces son como bastante locos e impensados. Sí, tenemos una autoexigencia y una neurosis puesta en que salga cada vez mejor, y en todo caso esa obsesión tiene que ver con formar nuestra propia agenda. No estar al servicio del reality de la política o de la agenda de la política y estar todo el tiempo en la fila de los succionadores seriales de media de la política. Todo lo contrario, y eso es un poco el espíritu. Entonces te diría que no sé responsabilidad con quién, porque la verdad lo empezamos a hacer, le fue muy bien, después le fue mejor, después le fue mejor, y hoy está Cabaret en un rango nacional muy alto. Yo te diría que abajo de los números uno, de los grandes nombres se te ocurre, viene Cabaret, y en un año y medio esta es la segunda temporada, y otra cosa, no es que nosotros somos hijos de famosos o tercera generación de algo, no, cero. O sea, la primera que prendimos Cabaret Voltaire había 0 personas, y ahora hay 1000, 1500, 3000. Total. Los videos llegan a 30.000, algunos a 62.000. Es muy loco, la verdad, que pase eso. Y creo que tiene que ver con la búsqueda. El diferencial para mí puede llegar a ser eso, y después que... O sea, usted imagínense que Cabaret Voltaire era una cosa muy rara dentro de Brindis. Es un programa marginal de la noche. Domingo a la noche no nos cruzábamos con nada. Entonces, que eso empezase a crecer y a generar el volumen que fue generando, fue una sorpresa también, te diría, que para los porteños. Y así nos han llegado ofertas de canales de stream para mudarnos allá o para hacer el programa allá. Hemos rechazado, nos gusta quedarnos acá, nos gusta tirar con mortero, nos parece que la distancia es una ventaja, no una desventaja. Y en definitiva ahora estamos en esta fase 3 de que ya como que la gente quiere venir, y estamos tratando de nivelar un poco la nave, porque sigue siendo todo como medio artesanal, así como empezaron ustedes acá. Este es el cuarto programa. Quinto. El quinto programa. Y vamos a iniciar otro dispositivo audiovisual llamado Contragolpe, con Facundo Pedrini, que fue también un tipo que conocí, vino de invitado. Claro. Y nos hicimos amigos, y casualmente era el director de Crónica, y después nos mandó a cubrir las elecciones de Estados Unidos, y empezamos a hacer programas, y empezamos a cartografiar un poco la realidad, la historia, preguntando cómo llegamos hasta acá. Encontramos también déficit en todos los discursos oficiales acerca de por qué las cosas estaban como estaban, y nada, buscando, encontramos, y después nos volvimos a extraviar, y es como todo el tiempo se va reproduciendo ese ciclo, y vamos a arrancar Contragolpe en Radio Con Vos, aparentemente, ¿no? Porque se viene retrasando la fecha de inicio, pero es un programa más táctico, menos estratégico. Claro. En ese sentido, bueno, ya nos planteaste que ustedes tienen una búsqueda en Cabaret, que además se ¿Te nota... puedo pedir agua? Sí. Gracias. Ustedes tienen una búsqueda en Cabaret Voltaire, que además se nota a la hora de ver el programa. Por eso te pregunto, en esa búsqueda, que ya vienen un año y medio de hacerla, ¿cuál es para vos el mejor programa que hicieron? No solo en el sentido del que mejor salió, sino aquel invitado que capaz no conocías en profundidad y que capaz que te cambió la cabeza. O no te cambió la cabeza en la entrevista, sino después al leer su obra. Qué buena pregunta. Claro, porque otra cosa, también dentro de las baterías de metáforas que hay para explicar Cabaret, es un programa que es bastante analógico, en el sentido de que habla lento, lee libros. Sí. Toda mi semana estuvo ordenada a partir del programa que vamos a hacer esta noche, que es con Martín Sivak sobre Clarín. Y son 2 tomos, son 400 y 400 páginas. Más video, más cosas que, Sí. viste, que va abriendo pestañas. Y si fuese una dieta, Cabaret, yo la recomendaría. Hace muy bien leer y tener una conversación interesante todos los domingos. O sea, es un privilegio
estar viviendo de lo que Sí. por un lado haría gratis. Es muy loco eso, la verdad que lo agradezco. Entonces, como que al momento que llega la conversación, mi preocupación es más en no dejar a la gente afuera de la conversación que en la sorpresa que me puede causar el invitado, porque como generalmente hay un libro de por medio, Sí. lo conocés bastante, incluso preguntás sabiendo algunas respuestas, y eso es un ejercicio de humildad, porque la entrevista es eso. Y después, no interrumpir, ¿no? Preguntar, hacer silencio. Digo, ahí es como bailar el tango, se baila a dos. Y a veces me acuerdo que había gente que criticaba y decía, pero ese dijo tal cosa y ustedes no le dijeron que estaba equivocado y no sé qué. Y digo, no es un debate, es una entrevista. Yo si le hiciese una entrevista al diablo, y el diablo estuviese, y en la película creo que el diablo aparece, hablaremos de eso. Si el diablo estuviese adelante mío, yo haría lo imposible para no interrumpirlo. Si el diablo está confesando, yo haría lo imposible para no interrumpirlo. Y no es que hemos sentado al diablo, pero sí hemos sentado a gente que no opina como nosotros, de izquierda, derecha, arriba, abajo, lo que ustedes quieran. Y el ejercicio es el de la escucha. Por eso no me siento responsable. Pienso o quiero pensar bien de la gente que nos ve, que es inteligente y que no necesita que le estemos explicando dónde está el bien y dónde está el mal. De hecho, a veces me pasaba que consumiendo stream, uno que ya inició la década de los 30, no sé, luego no puede tener 20 años toda la vida. Es más, yo a los 20 quería ser más grande, no quería tener 20 toda la vida. Y ahora vos veías gente de 40 hablando como si tuviese 18 años. Entonces, como en algún momento, si te interesa la política, el cine, el arte, todas las cosas que hacen que la vida valga la pena, no sé, boludo, que es un chico toda la vida. Entonces, había algo de eso. ¿Quién me sorprendió? Todos, de alguna manera, y al mismo tiempo como una máquina bastante genuina a la hora de generar vínculos. Nos hemos hecho todo como un poco amigos de todos, y ellos abrieron nuevas personas. No se me ocurre ahora alguien que me haya... Bueno, tal vez el que más me sorprendió, que fue un programa muy, muy divertido, que también creo que tiene como 62.000 reproducciones, que nos falló toda la técnica, arrancamos una hora tarde. O sea, ya arranca tarde el programa, arranca a las 10. Bueno, arrancó 11:15 y nos quedamos hasta las 3 de la mañana. Claro. Con Martina Yerbe. Ah, Tiene sí. 62.000 reproducciones, porque ya en un momento tomando vino y aparte hubo como una cosa ahí media sobrenatural. Le habían dado un regalo medio macumba y no andaba, o sea, no prendía la compu, o sea, como si hubiesen cortado la luz. Y el loco dice, hay que agarrar este objeto y ponerlo en el inodoro. O sea, llevarlo, sacarlo de la sala y ponerlo en el inodoro. Y lo puso y yo te juro que todo empezó a andar. Entonces, ya arrancamos el programa como medio bajo los efectos de lo místico y sobrenatural, Ya y fue también distinto. el vino, que pudo haber afectado la percepción del acontecimiento. No Es lo también pongo en duda. místico. Es también místico. Es también místico. Estábamos en un portal místico y creo que se notó. No lo volví a ver al programa. No sé si me quiero ver en ese estado, pero fue muy buen programa. ¿Vos te considerás periodista? ¿Podemos bajar un poco el jazz? ¿Se puede bajar un poquito? Si me considero periodista, qué sé yo, no le quiero faltar el respeto al oficio del periodismo. Es raro, boludo, son fronteras que hoy en día, no sé, cuando vos a veces pensás en Rebord, en Rosenblatt, no sé, son periodistas, son influencers, son comunicadores, son políticos, son líderes espirituales, ¿qué carajo son? Laburo en un diario ahora y hago un programa que hace entrevistas, y ahora supuestamente también en este otro que se llama Radio con Vos. No lo sé, no sé si soy periodista. Hago preguntas. En realidad soy un argentino preocupado, con preocupaciones, así que no sé qué carajo es un periodista. Los periodistas no me parecen periodistas. ¿Quiénes son periodistas? ¿Johnny Viale es periodista? No sé, pregunto. Majul es el padre de un amigo, pero es periodista. Cuando planteamos la pregunta, iba un poco por ahí, ¿qué es un periodista?
A ver, no creo que alguien que tenga preguntas sea necesariamente un periodista, y no estudié periodismo. Hice un año de comunicación social y después me pasé a política. Tengo dudas, tengo preguntas, tengo algunas intuiciones, tengo algunas afirmaciones para hacer, pero siento que son fronteras que ya están como muy nebulosas. No sé si... No podría decir que soy una cosa. Hago Cabaret Voltaire. No sé, es un experimento. Y volviendo justamente ahora que lo mencionás a Cabaret Voltaire, ¿tenés algún invitado el cual desde que lo arrancaron tenías como un objetivo de decir quiero entrevistar a él, quiero hablar con esta persona? Alguien que sea un deseo. ¿Y qué pasó o qué no pasó? No, que no haya pasado todavía. Eh, O quizás uno que pasó y lo cumpliste. el tema es que en esta fase 3 que está arrancando Cabaret Voltaire, muchos de esos están por ocurrir, entonces no te quiero spoilear. Porque... No hace falta que digas. No, de hecho, qué sé yo, no han escrito personas que no pensaban que no iban a escribir. Y como que no nos hemos enloquecido, ¿viste? Eso me gusta también del equipo, como que no es que o sea, no han ofrecido cosas y hemos elegido otras. Como que siento como que nadie tuvo vértigo en ningún momento por ahora. Entonces, ¿a quién me gustaría entrevistar? Te voy a decir los que no están cerca de que pasen, pero tal vez en algún momento en el futuro ocurran. Me gustaría entrevistar a Macri. Me parece ser una buena entrevista. Me parece ser una buena entrevista. Y creo que me quedó ganas de entrevistar a Macri porque hicimos un programa sobre Macri y terminamos hablando mucho de Franco Macri. Y toda esa historia me parece maravillosa. ¿Qué pasa? El invitado también te puede mentir. Entonces uno muchas veces va buscando algo que no encuentra. Por eso digo que es un experimento. Pero no hay otra forma de buscar también. Si vos supiese dónde están las cosas, iría directamente y lo agarraríamos. Y no sería una búsqueda, sería un trámite. Bueno. Me gustaría Macri. Y si me deja pensar, tengo un par más. Pero sí. Como alguien posible, o sea, posible. Sí. Alcanzable, sí. Conozco muchas, o sea, sí. O sea, no sé por qué querría venir él. Claro. Probablemente no quiera venir, pero sí, es posible. Cerrando un poco este segmento de hablar sobre tus proyectos, además de Cabaret Voltaire, haces Encuentro Itinerante. Te pregunto, ¿qué es y cómo nace Encuentro Itinerante? ¿Qué necesidad encontrás en tener también ese espacio? Encuentro Itinerante. Le mando un saludo a Nacho Varales y a Nacho Bosch y a Camila Aquilano. Encuentro Itinerante nació en un momento donde nos sentíamos que la facultad no estaba encontrando los espacios para tener conversaciones interesantes. Había como un estado de cosas muy aburrido y muy envolante que no permitía que respire otra cosa. Y realmente teníamos la necesidad de generar un espacio de encuentro alternativo. Encuentro de pensamientos, de ideas. Y obviamente con una intuición hacia una predisposición hacia la literatura, como un lugar en donde sentíamos que circulaban o se traficaban ideas mucho más interesantes que las del momento. Entonces hicimos una primera actividad atrás de una librería de Paradoxa, que esa parte ya no existe más. Vino Alexandra Cohen, no sé, cuando Alexandra no era el fenómeno que es ahora, no era bestseller, y nada, vinieron 300 personas. Fue zarpado. Y después vino Carlos Bernatec, y vino Becerra, y vino Capusotto con Nancy Giampaolo. Estuvimos de gira armó una gira por Santa Fe. Fueron pasando tantas cosas en el medio. Y sigue pasando así, ¿no? Hay gente que escribe y gente que incluso en su momento vio los videos. Sacamos un libro que se llamaba La literatura frente al Estado y el mercado, radiografía de la corrección política. Y creo que la corrección política era ese estado medio asfixiante de la época que al mismo tiempo hizo que aparezca Milei, ¿no? La corrección por fuera de eso fue que emerja Milei. Es lamentable, ¿no? Porque uno como que lo vio de tan atrás al fenómeno y uno
o sea, todo lo que denuncia Milei o si se quieren parte de los libertarios o lo que sea, en la cuota que tengan razón de lo que señalen, como que desde nuestro lugar nosotros lo hicimos. El tema que estaba muy subido a una en donde realmente no. Y bueno, eso terminó estallando por los aires y surgió Milei y el movimiento libertario, que es gigante. O sea, es una gesta la que hicieron tremenda, no es poco. O sea, no hay que subestimarlo. Que es lo único que se hizo durante un montón de tiempo, subestimar algo. Entonces, nada, sí, me parece que hay responsabilidad, me parece que hay un estado de cosas ahí que fue, nada, que era una cagada y que no sé, en fin, como una mezcla de autoayuda con colores pastel y sí, fue muy feo. Sí. Hablando un poco pasando a la política, antes de hablar del arte, antes de hablar del cine, que al fin y al cabo son los dos temas que abarca la película que vamos a tratar, que es La Cordillera. Bueno, nosotros conocemos al maestro Ángel Fareta y él plantea en sus videos que el gran error a la hora de combatir al liberalismo es verlo como una doctrina económica y no como una cultura. cosmovisión. Claro. De hecho, plantea el capitalismo como la antirreligión o la religión invertida. ¿Qué errores notás vos en la política al día de hoy a la hora de intentar combatir a ese liberalismo gobernante? Mira, hace poco hicimos un programa sobre la Unión Soviética con Pablo Borda y el programa justamente partía de la base de que la Unión Soviética fue una utopía. También fue monstruosa. Pero fue un intento descomunal de hacer otra cosa. Y yo no soy de izquierda, pero cuando ese proyecto se terminó, dejó de existir una afuera, solamente quedó el adentro del capitalismo. Y ese fue el triunfo y la borrachera ideológica del liberalismo, el neoliberalismo. Incluso yo creo que a Estados Unidos le hizo muy mal que la Unión Soviética se acabe porque entraron, como si se quiere, en un nihilismo, ¿viste? Una curda ideológica después de los 90 que al día de hoy la siguen pagando. Sí, estoy de acuerdo con Fareta. También hago una alarma ahí. No es fácil no ser liberal. Muchas intuiciones son liberales. Estamos subjetivados por un estado de cosas hegemónicamente liberal, con lo cual a veces nos cuesta incluso distinguirlo en nosotros mismos. El liberalismo, digo, cuando uno pone a la libertad como bien supremo, también lleva a que termines odiando al de al lado, porque termina siendo la libertad de cagarte en todo el mundo. Y eso fue por izquierda y por derecha. Digo, por izquierda y por derecha se preparó el terreno para que eso pase. Ahora bien, cuando aparecen palabras como orden y resultan tan políticamente incorrectas, yo me pregunto por qué. Si en definitiva es lo que la gente reclama. Y en todo caso la discusión que se abre es qué tipo de orden. Da la sensación que el liberalismo es lo opuesto a eso y tampoco conduce a ningún lugar. Digo, ahí están todos los intentos de ir hacia atrás y entender en qué momento la historia se tuerce, ese revisionismo católico que hay hoy en día, que por otro lado creo que está bien, el hispanismo, digo, hay ciertas ahí como cositas dando vueltas que creen que es posible revertir ese triunfo, esa derrota que aconteció. Yo no sé si es posible, sería muy cauto a la hora de explorar algunos caminos, porque también te pueden conducir a lugares extraños, pero sí es cierto de que tampoco es que parece que la política proponga una fuera. Entonces, el último que lo hizo en realidad fue Perón, y criticaba la democracia demoliberal. Ahora bien, yo no veo a nadie hablando por fuera de eso. O sea, veo todos jugando ese juego y festejando elecciones que fueron a votar el 48% de las personas. O sea, ¿qué estás festejando? En realidad te votó el 10% de las personas. Sí. O sea... Sí. Y ahí aparece, bueno, la doctrina, la organización es libre del pueblo, instancia de representación. Pero también, se los digo y me lo digo a mí mismo, hay que ver si nos bancamos eso.
hay que ver si nos bancamos eso que no es el liberalismo. Aparece, viste, cuando está esa nostalgia por el siglo XX y los derechos sociales. Bueno, pero pongámonos de acuerdo, porque también en esa etapa no había lugar para minorías, no había lugar para tantos libres pensadores, no había lugar para tantas manifestaciones individuales. Entonces ahí tendríamos que poner en la balanza cuál es nuestra contradicción principal y qué es lo que queremos. Yo no lo tengo resuelto. Digo que por un lado hacemos un elogio a ese siglo XX, pero al mismo tiempo no asumimos que estamos totalmente subjetivados en este siglo XXI. Y hay triunfos que son evidentes. Yo cuando me subo a un Uber, nadie me putea. Nadie está puteando al Uber, a Don Uber, no sé quién es el dueño de Uber. O nadie está, ¿entendés? Sí. Y sin embargo sí veo a la gente puteando a la política, puteando a... puede ser al sindicalismo, digo, a todos los órganos de representación. Entonces, qué sé yo. O sea, me parece que hay que ser muy, muy honestos en eso y en nuestro diagnóstico y ver qué es lo que podemos hacer. Perdón, hago una pregunta. ¿No tenemos límite de tiempo? No, más o menos. Porque yo tengo todo el tiempo del mundo, porque, perdón, si contesto no, sí, largo. hasta las 6:10 más o menos. Sí. Listo, perdón. No hay problema. Te quería preguntar después, hablando ahora que nos metimos en el tema política, teniendo en cuenta el contexto político en el que estamos hoy en día y en las formas de comunicación que hay, Sí. ¿cuál te parece que va a ser el próximo paso o la próxima deformación justamente al momento de hacer política a través de esta comunicación que tenemos hoy en día? Bueno, es interesante, ¿no? Porque si cambió la forma en la que trabajamos, cambió la forma en la que nos informamos, cambió la forma en que penetramos el mundo y el mundo nos penetra, está claro que las formas de política van a cambiar. De hecho, las redes sociales, los teléfonos, no son el todo, pero sí son una parte que antes no existía y una parte importante. La política a veces antes se obsesionaba con los diarios, con las editoriales, con las tapas, y ahora está obsesionado con los streamers, ¿viste? Y los ve como peligrosos. Y yo creo que lo que pasó ahí es que la política perdió el monopolio de la palabra. Y cuando digo la política, digo también los órganos de representación, digo el Estado, sindicatos, no sé, museos, todas las organizaciones intermedias. Entonces, intuyo que hay una comunicación que va a ser mucho más directa, sin intermediarios, y esas organizaciones pierden su razón de ser. Estarán quienes se adapten y quienes no. Entonces, sí estamos en un momento así de transición, y cuando ocurren algunos de estos momentos, lo que pasa es que el mundo se desordena, y ese orden que antecedía al proceso iniciado se siente en peligro. Con lo cual hay reacciones y hay espasmos. Yo calculo que va a haber mucha violencia, ya la está viendo, pero que la política va a tener que encontrar otros mecanismos de generar representación, porque evidentemente no lo está generando. Digo, no es solamente en Rosario, o sea, pasa en todo el país. Y estamos hablando que Argentina es una democracia en donde, digo, no es un derecho solamente, es una obligación ir a votar, y la gente elige no ir a votar. A mí me da la sensación que hay una gran cantidad de personas que no se sienten representadas en ningún discurso, ninguna canción de protesta, ni en ningún influencer diciendo que sufre en nombre de ellos. Se siente representado en ese vacío. Hay gente que su única representación posible es el silencio. Hay silencios que dicen mucho más que canciones hechas para vender indignación o que se compre indignación y con eso genera identificación con artistas. Hay mucha confusión, ¿no? Además en qué creer, qué es verdadero, qué no. Claro, es pensando en la música, en el cine, es la famosa idea esta de la autonomía del arte. Claro. Si el arte es un campo autónomo o no. Cuando nosotros hicimos ese libro, que era la literatura frente al Estado y al mercado, radiografía de la corrección política, la hipótesis o por qué el título era porque siendo esos dos los grandes mecenas, también eran los dos grandes proxenetas o los dos grandes entes que corrompían al arte. El mercado puede volver a un producto demasiado quiche como para ser considerado artística, digo, exagerado, rimbombante. Hoy en día es más fácil construir un famoso que un artista. Sí. ¿Cuál es el margen del arte? Es difícil
encontrarlo, está todo muy cuantificado. Y el Estado, por otro lado, cuando toma demasiado el arte, termina haciendo propaganda, publicidad, con las mejores intenciones. Es interesante también, insisto, la Unión Soviética en ese sentido, el objetivismo, que fue su primer corriente estética, también arquitectónica, a cómo terminó derivando, si se quiere, en las corrientes del socialismo real, más estalinista, etcétera. O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Dónde respira el arte? Y nos daba la sensación cuando hacíamos ese libro, que aparece, ¿no? Es un libro de entrevistas donde lo hace Nancy Giampaolo y está Alan Pauls, Martin Cohen, Ana María Shua, Jana Harwicz, que el arte camina en una línea muy delgada entre esas dos cosas. Y nada, hay mucho para hablar. Que justamente hablando del arte, ¿cómo es tu relación con el arte, particularmente el cine, que es lo que nos gusta hablar a nosotros? Bueno, el cine tal vez del arte que más consumo, o sea, música, o sea, literatura, música y cine, cómics también, pero bueno, no sé, o sea, literatura, diría esos tres, o los que más o menos puedo comprender algo de lo que está pasando adelante mío. Y con el cine fui muy adoctrinado de niño por mi padre en el cine. Me hizo ver de muy pibito, a lo mejor demasiado pibito, no sé, todo Hitchcock. Lo vi entero, pero... Boludo, ¿Qué es muy pibito? ¿Qué edad? Nah, ridículamente pibito. O sea, me generó un trastorno que, por ejemplo, yo tengo nostalgia por épocas que no viví. Porque, por ejemplo, no sé, vi la Star Trek, la original. Sí. Que en realidad es lo que él vio de pibe. Claro. Pero yo lo vi de pibe. Entonces yo siempre me encontraba hablando de eso con los padres de mis amigos y no con mis amigos. Mi amigo, que yo también vi Dragon Ball Z, por ejemplo. O Los Caballeros, qué sé yo. Claro, me generó, o sea, mi viejo me estimuló mucho. La literatura también, pero me parece que él hizo mucho hincapié en el cine, no sé. Claro. Pero muy de pibito, The Wall, por ejemplo. No sé si yo le pondría un pibe de 5 años de Wall, boludo. Después lo tenía que mandar al colegio, no va a querer ir, boludo. Bueno, me puso The Wall. Pero no sé, Hitchcock, Kubrick. Estoy hablando más de los fetiches de mi padre, que Sí. eso como una etapa, los Beatles sonando de fondo, los Rolling, Pink Floyd, como que... Claro, todo un tiempo previo. Sí, pero como que, digo, ¿a qué suena mi niñez? Un poco eso. Y a partir de ahí... pero boludo, vi cosas que ustedes no van a tener idea. Por ejemplo, no sé, dos tipos audaces. Que está Roger Moore. El Santo, que está Roger Moore. Roger Moore fue un James Bond. Si no me equivoco, fue el segundo o el tercer James Bond. Sí. Vi todas las James Bond, pero de Sean Connery vi Volver al Futuro. O sea, bastante ciencia ficción, por ejemplo. Y después, después de grande, obviamente que haces tus caminos y ves otras cosas también. Pero de pibito mucho cine así clásico. Y como no lo descubrí de grande, como que, no sé, siempre estuvo. Y me di cuenta que era raro de grande. ¿Y para vos el arte tiene que tener una finalidad? No me suena que tenga que tener una finalidad, salvo que la belleza sea una finalidad. Pero fíjate cómo estos tiempos de mierda, en donde parece que como en algún momento la belleza era algo malo, ¿viste? Como se asociaba la belleza a la frivolidad. Yo no entiendo muy bien por qué, pero no lo asocio a la finalidad, al arte. Bueno, tal vez no lo asocio a la utilidad, tal vez sí persiga fines, pero el arte es un fin en sí mismo. El arte es más una singularidad que rompe una estandarización de cosas. Por eso cuesta en la música contemporánea encontrar arte, porque es como un producto medio, viste, en serie. Te cuesta encontrar la diferencia. Entonces, hay algo del arte que me parece que interrumpe una secuencia de acontecimientos. Es como, viste, como un rayo. Y es muy loco, chabón, porque viste que vos mirás muchas películas y a veces
las terminás de compromiso, libros también, pero cuando te encontrás con una película que te parte, es tremenda. Me pasó, no es la última que me pasó, pero siempre se me viene el mismo ejemplo. Una película de Richard Linklater que se llama Suburbia. Richard Linklater, el que hizo antes del Before, sí. Y, o sea, Richard Linklater, su métier, su jeite es el tiempo. ¿Okay? Sí. Entonces tiene forma de contar el tiempo. El último día de clase, que creo que se llama Days and Confused. Sí. El primer día de la preparatoria, esta historia de amor que vimos en 3 etapas, Boyhood, que es una línea de tiempo larga, filma un pibe que va creciendo, 14 cuenta años. una historia normal, pero es la historia de mi generación, porque el pibe, vos los ves viendo las cosas que mirábamos nosotros, todo, y tiene un final que es tremendo, muy sutil. Y Suburbia, que es una película muy poco conocida de él, la vi con mi primo, bajo los efectos del vino, después de una conversación en donde alguno de los dos estaba sufriendo por alguna mujer. Digo alguno de los dos para proteger. Mantenemos el anonimato de que estaba sufriendo. Sí, sí, había alguien sufriendo y vimos esa película y yo sentí que el loco en esa película capturó algo que es muy difícil de capturar, que es un sentimiento. Y es el sentimiento que empieza a ser tarde para algunas cosas. Que fue un sentimiento que tal vez más de los 30, pero que cuando pasás el Rubicón de los 25, hay cosas que ya no podés ser. Y la película básicamente es un tipo que están como en una ciudad, un suburbio, y esa noche que ellos están haciendo lo mismo de siempre, que es juntarse a tomar birra en una esquina, en una gasolinería yankee, vuelve el pibe que se fue y la pegó con la música. Y como el protagonista lo mira un poco con bronca, pero no le sabe poner palabras a esa bronca. Y un poco es la bronca, la envidia del que se animó y pudo. Sí. Y él era prometedor, era inteligente, tenía buenas ideas, pero por algo de carácter o de arrojo no las concretaba. Y en toda esa noche, porque la película ocurre toda una noche, ocurren cosas que parecen que no conducen a ningún lado, ese es el sentimiento que sobrevuela. Entonces que el loco haya podido capturar eso, me parece increíble. Otro tipo que lo hace muy bien es Alex Turner de Arctic Monkeys. Sobre todo en los primeros discos, pero también en los últimos. Vos lo escuchás, lees las letras, las masticás, y si como, loco, o sea, algo que me pasó a mí, que nos pasó a nosotros, a cada uno de nosotros, lo logra, viste, hacer sustancia y le logra poner sonido, música, melodía y hacer algo bello. Y es muy humano, ¿no? Es tremendamente humano. En este tiempo en donde la inteligencia artificial nos amenaza. Y hay 2 temas que quiero mencionar. Hay un tema que se llama From Ridge to Rumble, algo así, que básicamente, no sé si les habrá pasado a ustedes, que es cuando vos hacías la cola para entrar a los boliches cuando era pibe y tenías que pedir documento y no podías entrar, y vos tenías que demostrar algo ahí que podías entrar. Muchas veces el patoba, que no tenés chance, te hacía ahí al final de la fila y vos tenías que caminar esa fila y todos te miraban y cambiabas los buzos para intentar volver a entrar y capaz que entraba y adentro era una verga, porque la verdad que los boliches son muy aburridos todos. Bueno, a gente le gusta, pero había algo para demostrar. Y loco, todo esto que te estoy diciendo lo cuenta en una canción. Y me parece increíble. Y hay otro tema que se llama algo así como Chicos Mayores y Amores Robados, que está en un lado B del primero o el segundo disco, que habla justamente de un pibe que está enamorado de la compañera de clase, pero la compañera de clase, claro, sale con un pibe más grande. Y el loco dice, no tengo chance. Y dice, bueno, pero yo sé que pensaba que era agradable y la verdad que no, que era una hija de puta, no sé qué. Y al final dice, y al final como que termina... Habla de la injusticia de ese momento, ¿viste? El profundo dolor, sí. La impotencia que puede generar ese momento. Y el loco le hizo una canción. Incluso hay un tema de Avril Lavigne que para mí es Avril Lavigne es la misma historia, pero contado del lado de la piba. Claro. La piba saliendo con el pibe más grande y que no entiende.
No me acuerdo cómo se llama ese tema, porque no soy fanático de Avril Lavigne. Pero lo van a... uno de los más conocidos. Y Alex Turner hace como... De esa historia, la del pibe. Me parece increíble. Para mí el arte es eso. ¿Contesté? Sí, Bueno. perfecto. Yo creo que sí. Bueno, hay un debate que está muy en auge, en realidad desde siempre, ¿no? Siempre que hablamos de cine, siempre que hablamos de ficción. Ahora está en Twitter, lo he leído en estos días nuevamente, siempre vuelve. A ver. Que es el debate de, no para qué sirve en un sentido de utilidad, sino cuál es el fin de la ficción, ¿no? Está ese planteo de que la ficción nos ayuda a escapar de nuestra realidad, un poco vos lo contestaste recién igual. Claro. Y la otra lectura es, no, la ficción nos ayuda a replantearnos el mundo en el que estamos, a volver a leer el pasado, que es algo que está presente en la película que vamos a hablar después. Así que te pregunto, ¿qué lugar tiene para vos la ficción de acuerdo con la realidad? Bueno, en primer lugar está bien que la distingas de la realidad a la ficción, porque si estuviésemos condenados a mirar documentales de nuestro país sería enloquecedor. Sí. Viste que Argentina es un país en donde te da una semana y parece que pasó Surgió 100 años y volvés Sí. después de 10 años y está todo igual. O sea, es como que el tiempo es extraño, corre extraño en Argentina. No estoy leyendo tanta ficción, sí viendo, como que estoy como muy en la de pero por lo que estoy haciendo ahora, que es Cabaret de Voltaire. Y extraño esos ratos de ficción. Sí, cuando viajo procuro tener una novela, no un libro de historia. Por ejemplo, ahora que voy a hacer un viaje, tengo el libro seleccionado y tengo como muchas ganas de empezar a leerlo, pero lo quiero leer en ese momento, porque es como ¿Qué una libro, forma- si se puede saber? Es un libro que o sea, que puso en... bancame un segundo. JG. Es un libro que recomendó un polémico tuitero. Boludo, no lo encuentro. Bancame un segundo. Porque lo tengo en la tapa. ¿Tuitero político de derecha o...? No sé de qué es, boludo. Si me das 5 segundos Sí. y puedo hablar mientras los busco. Pero es una novela, es ficción. Hola América. Ahí va. No me acordaba si era Eras una vez América. Me pasaron la foto. ¿La mando a la producción? Sí. Mandale. Perdón, tengo una foto que... ahí se la mandé a Valen. Con el guionista de La Cordillera. Con el guionista de La Mario Cordillera. Linás. Y Pablo Dacal, que le mando un saludo. Hola América. Es una novela posapocalíptica que ocurre en Estados Unidos. Sí, es un polémico tuitero llamado Contrarreforma. Entonces, pero bueno, es un tipo que a mí me estimula para pensar. Entonces, no lo conozco personalmente. Pero me gustaría que venga a Cabaret de Voltaire. Me gustaría que venga a contar Reforma a cargo, pero vivo afuera. Así que es eso. No sé para qué sirve la ficción. Es más divertido que lo que pasa frente a nuestros ojos y la consumo por eso. Y sí. Si te parece, pasamos a la película. A lo que ustedes quieran. Perfecto. Bueno, la película es La Cordillera de 2017, dirigida por Santiago Mitre, en que, bueno, la protagoniza Ricardo Darín. Ricardo Darín es el presidente de nuestra nación. Exacto. Es bastante... De nombre blanco. De nombre blanco, Hernán Blanco, que tienen que realizar una cumbre justamente entre países de Latinoamérica y digamos un poco que esa cumbre se termina enturbiando, podemos decir, ¿no? Sí. Bueno, ¿quieren arrancar con los planos? Sí. Primero, ¿qué te pareció a vos la película? ¿Cómo te llegó? Viste que es una película media polémica. Hay gente que le gusta, hay gente que la odia. No la conocía. Le agradezco, por favor, le agradezco que me la hayan recomendado. Si no lo hubiese visto. Me gusta mucho de Santiago Mitre, el estudiante. Sí. Entiendo que Santiago Mitre no tiene una mirada muy positiva de la política en general, lo cual me genera transferencia. Y tiene la otra película, la más positiva, pero que es más una biodocumental que lo hizo para Amazon en 1985. 1985. Yes. Tiene película en el medio que no vi. Vi estas tres. Entonces no la conocía la película. Me parece que es difícil retratar el poder
el poder no es fácil de representar. Es una abstracción para muchos, demasiado grande. Entonces, el poder es difícil de retratar. Y me parece que tenía ese desafío. Me parece muy interesante que ocurra en la cumbre. Me parece que está muy bien trabajado la relación de Argentina a Brasil, ubicar a Brasil como ese vecino que es un aliado estratégico, pero al mismo tiempo es un rival geopolítico. De hecho, hasta los 70, digamos, las principales hipótesis de conflicto la teníamos con Brasil, sobre todo por la represa. Sí. Es muy interesante el rol de Brasil y es muy interesante las dimensiones que tiene Brasil en la geopolítica del continente, porque justamente en una cumbre como ocurre, Brasil juega para sus intereses. Entonces, en definitiva, ¿cuáles son los intereses de Argentina? Y es un error también confundir los intereses de Brasil con los intereses de Argentina. Ahí tenemos la interesante. Foto. Sí. Ahí está, bien. Ahí la gente del Cine Lumière. Está Ignacio Bosch, de Encuentro Itinerante. Ese muchacho de barba candado es el dueño de Bocha Helados. Pablo de acá, gran músico. Gran heladería. El director del Museo Lumière de Rosario, Parado. Y a su izquierda, a la izquierda de él, está el guionista Mariano Ginás, reconocido guionista. Le mandamos un director. Esto de casualidad, o sea, claro. Me dijeron justo la película y me acordé que había estado hace unos meses con él. Así que, nada, fueron buenas conversaciones. Picantes, sí, mandamos saludos. Picantes conversaciones, tensas. Sí. Bueno, si quieren pasamos ya a hablar de los planos. Nosotros seleccionamos un grupo de planos en los cuales nos parece que está... Esto es buenísimo, me encanta. Sí, está medio encauzada la película. En este plano me parece a mí que va a representar bastante de lo que va a tratar la película. Van a estar los fotógrafos que de alguna forma van a poner el foco en los presidentes que posan para la foto. Sin embargo, esto es un plano fijo, pero el movimiento de la cámara lo que hace es irse hacia atrás y mostrar que hay una cordillera, que lo sobrepasa. Que de alguna forma lo que va a pasar en la película es que se va a poner en foco en lo político que ocurre en la cumbre y por detrás hay algo mayor, superior, que los va a superar justamente. Algo escondido. Y además, bueno, la idea de plantear estos fotógrafos es plantear la diferencia de dónde pone el ojo el cine respecto a dónde lo pone, por ejemplo, el periodismo televisivo, ¿no? Mientras que los periodistas le sacan esa foto a los políticos, el cine es lo que nos permite ver eso que va a estar detrás, eso que va a estar oculto, que es al fin y al cabo el secreto que va a salir a la luz del personaje de Hernán Blanco. Bueno, eso es lo que está presente acá, la mirada que pone la película respecto a la política, porque al fin y al cabo va a ser una película que, más allá de tratar de la política, se va a dividir en dos historias y va a tratar el mal. Sí, sí, totalmente. Los dos le van a estar bastante presentes. Pero te quería hacer una pregunta con algo que habías mencionado antes, cuando hablabas de Brasil. Hay algo medio en la película que nosotros cuando la vimos la leímos de esta manera, que te plantea casi un bueno y un malo, la polariza bastante en términos de que te pone a Brasil como el lado un poco de los buenos y a Estados Unidos como el malo. ¿A vos te parece que es así? No me parece que sea así, no necesariamente. De hecho, eso nos han cagado un montón de veces. Sí. O sea, uno de los principales que ponía traba para que Argentina entre al BRICS fue Brasil. Parece que somos muy boludos también, porque la clase política argentina, lo que le envío a Brasil, la clase política tiene, que es también una herencia del imperio portugués. No solamente eso, pasaron muchas cosas en el medio, obviamente, porque hay que aclarar. Pero es interesante también como en ese proceso en donde el rey de España jamás pisó América, pero sí toda la corte portuguesa, escapándose de Napoleón, va a Brasil. No solamente fundan una ciudad imperial, sino también dejan en la administración un legado que tiene que ver con la conciencia sobre sí mismo. Argentina, por el momento, loco, estamos discutiendo, no sé, estamos discutiendo elecciones de medio término, las reglas del juego, como que tuviésemos, ¿viste? Y Brasil, nada, es la 10ª economía del mundo. La 10ª economía del mundo. Argentina, creo 24, 25. Y claro, lo que pasa en la película es que Brasil es la única que tiene una empresa pública suficientemente grande para beneficiarse. Por eso Brasil no quiere que entren en otros capitales. Los yanquis obviamente no quieren que eso sea así porque no le quieren regalar todo ese mercado a los norteamericanos. Y Argentina lo que veía ahí es que no estaba claro cuáles eran sus intereses.
¿Qué quiere Argentina? O sea, ¿por qué quiere darle una mano a Brasil? ¿Cuál es el intercambio? Porque, ojo, que el presidente de Brasil también lo denominan un emperador. O sea, es un tipo, una mezcla entre Bolsonaro y Lula, el de la película. Y el nuestro, no sé, es raro, una mezcla entre Macri y Alberto Fernández, ponele. Entonces, lo primero que yo destacaría es eso, me gusta Brasil no como la Pachamama, la patria grande, no sé qué, sino como un actor que tiene intereses, que tiene poder y que juega para él. Sí. De hecho, ¿qué pasa? Uno de los misión diplomática de Argentina está comprado por los brasileros. Sí, o sea, es sutil, pero él le dice, pará, loco, ¿vos para quién jugás? Vos me reportás a mí, no te reporto yo a vos. Y el loco quería cerrar con los brasileros o algo así. O sea, había varias líneas de acción. O sea, uno es Gerardo Romano y el otro no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo el nombre del actor. O sea, uno es el canciller y el otro es el jefe de gabinete. Sí. ¿Quién es el jefe de gabinete? Romano. Bueno, es el que está del lado de Brasil. Ese que está del lado de Brasil y el otro está con los estadounidenses. Está con los yanquis. Bueno, y él le dice, yo no te reporto sí, exactamente. Bueno, pero fíjate, bueno, después lo vamos a ir viendo en los otros planos, a ver. Ahí tenemos los dos. Bueno, ahí están los tres. Ahí está, perfecto. Ese está, exactamente. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que el de la izquierda juega para Estados Unidos y Romano, digamos que juega para... Romano juega para Argentina. ¿Por qué? Porque negocia con los brasileros y en una parte final como que consigue a través del histeriqueo con Estados Unidos, los rumores de que Estados Unidos estaba interviniendo, consigue mejores términos de negociación. ¿Qué es lo que Argentina cuando llega a la cumbre no tiene? Claro. No tiene cómo negociar con Brasil, porque no depende, o sea, los votos están repartidos de tal manera que Brasil no necesitaba negociar. Y eso es también un poco el juego de poder. Está bien representada la política ahí, ¿ok? Me pareció interesante, está bien ahí. Me gustó me gustó ese cómo está planteado, sí. Bueno, si quieren pasamos ya al segundo plano, que como bien mencionaba Luca antes, hay algo de los dobles que se tiene en cuenta todo el tiempo en la película. Y la cordillera. ¿Cómo? Que separa dos países. Exactamente. Y se habla también de la vida pública y la vida privada. Y acá un poco encontramos el conflicto que va a tener la película y este personaje, que mientras él está prestando atención a una pelea que están teniendo justamente, como decíamos antes, el jefe de gabinete y el canciller, por detrás de él va a estar la hija, que la hija de alguna forma va a ser la que haga que salga la verdad a flote, que es una verdad que él no quiere ver, o que de alguna forma no puede ver todavía, justamente. En este plano está muy bien ejemplificado. De hecho, la hija, en un momento, en una de sus primeras apariciones, el personaje de Dolores Fonsi, tiene un diálogo donde dice, mi única relación con el gobierno es familiar. Está un poco en ese juego de palabras, ¿no? La relación del gobierno y la familia, que son dos cosas que se van a terminar mezclando. El personaje de Hernán Blanco, al fin y al cabo, lo que quiere es ocultar su vida privada en esa campaña del hombre común y del soy igual a todos, la hoja en blanco, ¿no? Claro. Está presente en el nombre. Y no va a poder, ese pasado lo va a terminar alcanzando. Él viaja a la cumbre con una operación mediática o con una amenaza de un caso de corrupción, y el caso de corrupción tenía que ver justamente con el padre de sus nietos, o sea, no el esposo, no sé si están divorciados, de Dolores Fonsi, que es una especie de... Sí, una persona que está atravesada, o sea, está pagando las consecuencias del poder. Sí. Noto cierto paralelismo tal vez con Florencia Kirchner. No, o sea, no es una persona que haga política, sino que sufre a lo que se dedica su padre, que es un tipo que en vez de Santa Cruz viene de La Pampa. Sí. Por eso también hay como una asociación ahí que, digo, son varias personas a la vez, por supuesto. Sí, está bien Darín, está bien ella. Las actuaciones están buenas, loco, y están muy bien filmada técnicamente, digo, como que se consiguen planos que son son visuales potentes, sí tienen potencia visual. De hecho, esta escena, perdón Marcos, en cómo está planteada, un poco engloba la idea, ¿no? De Darín no se va a dar cuenta que esa vida privada que está escondiendo le va a llegar. La hija mira la discusión política. Le llega por sorpresa. Y él se da vuelta y le dice, ¿cómo no me avisas que estás atrás mío? Es un poco lo que le va a terminar pasando. Mira, no me acordaba exactamente esa escena, no sé si lo vamos a ver después, pero sí, sin dudas, ahí hay como algo que no está claro, porque está mediado un poco por lo sobrenatural. ¿Eso lo vamos a ver después? Sí. Ah, bueno, entonces lo digo después. Vamos con el plano 3,
que queríamos tocar justamente esto un poco que ya lo mencionamos al principio, esta cuestión, ¿no? De que él se llama Ram Blanco, Claro. que van a la cordillera cubierto de blanco y ahí como que ese blanco, esa pureza como que se ve un poco manchada, ¿no? Sí, sí, lo va a reversionar de alguna forma. Ellos dos van a ser, justamente en esta imagen, son los dos que se apellidan Blanco. Y como hablábamos de este plano, Darín va a estar mirando hacia la izquierda, de alguna forma mirando al pasado, que la hija va a ser esa persona que pueda ver ese pasado que ni siquiera ella vio con eso sobrenatural que decías. Claro. Y que de alguna forma va a ser la mancha en el apellido justamente Blanco que va a tener Darín y que no va a poder borrar. Sí, de hecho. Claro, porque, a ver, lo que me llamó la atención acá es que había dos cosas. Por un lado, Blanco está atribulado por esta cuestión mediática, este escándalo de corrupción por parte del esposo de su hija, o sea, que lo involucra familiarmente, pero también por un pasado pretérito, o sea, anterior, que es el que le desencadena supuestamente la crisis nerviosa a ella. ¿Qué es lo que pasa? Que no sabemos si él tiene un trastorno de personalidad en donde le dice al médico que ella no se puede acordar de eso porque eso ella no lo vivió. Entonces ahí hay algo sobrenatural, pero al mismo tiempo algo medio abierto en donde vos empezás a dudar de él. Porque si bien había un escándalo de corrupción, él siempre se había mostrado como un hombre íntegro en el relato de la película. Y ahí en algún momento, como pasa por ejemplo como Sexto Sentido, las cosas estaban dadas de cierta manera y uno empieza a sospechar de, che, a lo mejor sí lo recuerda verdaderamente. O sea, entonces Hernán Blanco evidentemente El misterio. tiene un doblez. Es el misterio. ¿Querés que pasemos al siguiente? Al plano 4. Al plano 4. Bueno, el plano 4 está compuesto por dos planos, realmente. Si me puedes Buen mostrar personaje. el 4A y el 4B. Sí, la periodista. Sí, que es una Es el psicóloga siguiente. también. Sí. Ahí está. Es la única que puede leer a los políticos más allá de su imagen, ¿viste? Total. En este plano se da se cambia el eje de la cámara, ¿no? Cinematográficamente, en una conversación, cambiar el eje está mal, ¿no? La regla dicta que tiene que ser 180 grados y el eje la cámara no puede cruzar ese eje. Y acá lo cambia para contar algo. Acá lo cambia para contar el ingreso del fantástico en la obra. Acá va a ingresar el fantástico y acá la película va a dejar de ser un thriller político y va a pasar a ser una película de terror, digamos. Va a tratar el mal. La pregunta que le hace la periodista al personaje de Darín es si cree que existe el mal. A lo que Darín le contesta una anécdota de su niñez donde soñó con un zorro que lo partía en dos. De nuevo, bueno, la figura del doble. Y Darín cuenta que le contó sobre ese sueño a su tío y su tío le dijo, sí, es el diablo. Y que Darín, bueno, se asustó mucho. Acá están presentes la idea ya del mal como algo metafísico, como algo eterno, porque el personaje de Darín sueña con ese zorro, se lo cuenta a su tío le responde el diablo, y él se asusta cuando su tío le dice el diablo. El diablo está algo que está por encima de él, algo que lo tiene integrado ya en sí mismo, y además que el tío, alguien más viejo que él, también tiene conocimiento de ese diablo, ¿no? Que es esa idea de ese pasado que vuelve. Ella le pregunta a él, ¿crees en el bien y el mal? Y él se pone a la defensiva y le dice, ¿cómo no voy a creer en el bien y el mal? Sino para qué hago lo que hago. Y ella le dice algo muy interesante que a menudo cuando hace entrevistas con la política y siempre se hace la pregunta, pareciera ser que los políticos no suelen creer en el bien y el mal, sino que lo usan a conveniencia, por utilidad. Como si hubiese, bueno, justamente una manipulación en donde las coordenadas del bien y el mal están siempre corridas, porque uno también en el nombre del bien puede, por una causa mayor, ejercer un mal menor. Claro. Entonces hay todo el tiempo ese tipo de trampas. Entonces, sí, está la metáfora del zorro y aparece también esta idea también uno empieza a dudar de él. Porque se va a encontrar él frente al mal. Y se lo va a notar cómodo. No va a ser la primera vez que lo ve. De hecho, bueno, justamente con esto que marcamos del cambio de eje, va a ser el primer momento en el que él ya se reconozca como parte de este mal, ¿no? Justamente, va a romper con eso que venía planteando antes del drama político. De hecho, va a pasar a ser otra cosa. Contando esa anécdota de su pasado, está mirando ese pasado donde le prendió fuego la casa a su vecino, que es lo que se ve en esa visión que tiene Torre Fonsi. Porque esto pasa inmediatamente antes de la reunión con el jefe del departamento, con un funcionario del Departamento de Estado yanqui. Exactamente. ¿Okay?
Pero sí, la figura de ella es muy interesante porque da la sensación que él dice la verdad cuando habla con ella. Sí. Siendo que una periodista. Además, agrego con esto que decíamos del doble, tiene 2 entrevistas con él. Va a tener una entrevista en la cual da la cara cortada, pública, sí. justamente, que va a ser cortada, y una entrevista en la cual va a dar su vida privada, justamente, con esto que planteamos antes. Pasamos, si quieren, al siguiente. A ver. Bueno, acá también son dos. Esto es anterior. Esto pasa Esto es antes de la anterior, película. esto exactamente antes de la Pero entrevista. están aislados. Sí. Ujú. Y ahí él, tal vez en esta escena sí empieza la duda concreta del espectador. Pero, a ver, ¿qué es la duda del espectador? Pero vos lo ve a él dudar. Él duda de... Porque ella le dice, vos sos un hijo de puta, vos sos un asesino, vos sos esto, lo otro. Y a él duda a ver si él no es de verdad eso. Entonces da la sensación de que lo que quiere contar o lo que quiere o que deja graficado algo de lo que plantea el director es que muchas veces es tan enloquecedor estar en la cumbre del poder que no pueden distinguir qué es de verdad y qué es mentira. Quiénes son verdaderamente para afuera y lo escinden de sus propios actos, la vida pública, la vida privada. Me parece que hay algo de eso. De hecho, acá es el momento en el que Darín le cae la ficha de que se está apareciendo su pasado, de que aparece esa verdad que él está intentando ocultar justamente, y es arriba, es en un teleférico, es en el cielo, de alguna manera. Un teleférico que, así como sube, termina bajando, ¿no? Al fin y al cabo, el personaje de Darín no se está haciendo cargo de ese pasado y va a terminar volviendo a bajar. No tiene lugar, si se quiere, en ese cielo. Sí. Y bueno, y después se va a dar el plano donde mira cara a cara al mal, al diablo que se le hace presente en esa visión a Dolores Fonsi, que es el caballo. El caballo es el móvil del mal, de alguna manera. Eso pasa después igual de la... Eso pasa después de la entrevista. Después de esto, pasa entre este plano y Tino, el que sigue, porfa. Este plano, el 5B, básicamente, es si Darín antes estaba en el cielo cuando descubre la verdad, acá va a bajar al infierno para terminar de hacer el pacto con el diablo, sí. Con el diablo. ¿Cuál es la siguiente imagen? ¿Es la de la reunión? ¿La entrevista política? No, tenemos, ok. sí, igual tenemos una de la reunión, exactamente. Bien. Hay algo que me parece muy interesante, esto que después de que el personaje, como hablamos antes, de alguna forma se reconozca parte de este mal, cuando va a este lugar que lo retratan medio como el infierno. De hecho, viste que hay un momento en el que pasa por arriba del hotel y están todos los anillos medio como el infierno de Dante, ¿viste? No lo vi. Bueno, cuestión, entra a la reunión esta y le ofrecen ponerle una traductora y le dice, no hace falta, yo hablo. De alguna forma él ya, comprendiéndose parte de este mal, tiene el mismo lenguaje, ¿Tiene ¿no? el plano siguiente a este? El plano siguiente a este interesantísimo porque es... No lo tenemos. es la aislación que siente. O sea, es un plano que es muy famoso en algunas películas alemanas de época, de los 70, digo, todos hablan del cine francés, en donde la cámara se retrae y con un ojo de pez ves toda la sala y ves que están absolutamente solos. Sí, que se va ella. Exactamente, se va ella, el plano se vuelve mucho más lejano y te deja claro que están aislados, que esa conversación es privada, porque previo, ¿qué es lo que pasó? Romano se quedó en la puerta, Claro. porque los patobicas yanquis le dicen, no, solamente quieren hablar con el presidente. Y Romano dice, no, eso es inaceptable. Y él, Darín, no lo consideraría una traición, sino tal vez un descuido hasta ese momento, le dice, no, no hay problema, voy solo. Sí. Y él, el que dice, Darín, el que dice, no la necesitamos a ella, yo te entiendo, sé inglés. Sí. Antes, ¿seguimos hablando de esta escena? No, sí. ¿Tenés algo más para agregar a esta escena? Sí, no, o sea, si vamos después, porque lo del caballo viene después. Sí, lo del caballo pasó Esta después. escena, donde definitivamente lo que pasa por la película, y pedimos perdón por los spoilers, Vale, los es la negociación. Él negocia y se nota que no es la primera vez que está en el infierno. Sí. De hecho, lo toma por sorpresa al agente del Departamento del Estado que tiene que llamar a un mal mayor para pedir la autorización, porque la primera oferta es rechazada. Sabe negociar, regatea con el diablo, Darín, en esta escena. Y es muy interesante que eso pase y ocurra así. Hay algo que le dice este personaje que se debe presentar con algún nombre, pero
es el de la derecha, es Sí, Christian Slater. el funcionario del Departamento de Estado, dice, nosotros somos malos, digo, por los norteamericanos, por la diplomacia yanqui, no por el pueblo norteamericano. Nosotros somos malos, no hay duda. Pero los otros, los buenos, no son mejores que nosotros. Totalmente. Y eso me pareció tremendo, ¿no? Porque, en definitiva, ahí empiezan estos juegos de palabras acerca de, bueno, ¿y qué es el bien y el mal? ¿Por qué el brasilero es bueno? Y el diablo es astuto ahí, ¿viste? Sí. Esa frase que sabe por viejo. Y me hizo acordar un poco al problema del mal de San Agustín. Sí. Ujú. Vos pensás que San Agustín, ¿qué se pregunta a Dios? Si Dios existe y creó todo, Dios omnipresente, omnipotente, ¿por qué creó el mal? ¿Y cómo lo resuelve San Agustín? Diciendo, no, el mal es la ausencia del bien. Así como una persona cuando pierde la vista se queda ciega, o sea, la Sí. ausencia de ese sentido la convierte... Bueno, el mal es la ausencia del bien. Entonces, da la sensación de que en privado el mal aparece más usualmente que en público, ¿no? Sí. Son conversaciones... En las sombras. Sí, en las sombras, en la intimidad, con uno mismo. Sí, sí. Es interesante. Ahí lo que ocurre es esa negociación. Y yo creo que en esta misma escena está el problema del final de la película. Pero bueno, después se lo digo. Sí. Bueno, Sí, si querés pasamos porque estamos cortos de tiempo justo. Bueno. Así No, que, pero llegamos, boludo. Sí, ¿Cuánto, sí, sí. ¿Cuánto nos podemos quedar 20 minutos más? un poquito menos me parece. ¿Por qué? 15. sí, está bien. ¿Pero te tenés que ir a algún lado? No, pasa que tenemos... Estamos aburriendo. Tenemos una sección aparte que Ah, los chicos perdón, de perdón, tesis, perdón. entonces por eso ya creo que No, están porque ahora está muy No. entretenido. Sí, sí, por eso. A ver. Bueno, hablamos de este plano un poco para Dale, explicar cómo aparece el fantástico en la cordillera. Básicamente, en la sesión de hipnosis que tiene el personaje de Dolores Fonsi, donde va a tener las visiones de la vida de su padre, al fin y al cabo, va a aparecer un caballo que es el que se le escapa a ella en su sueño y llega hasta la casa de su vecino, donde ve que la casa de su vecino se prende fuego y que está su padre peleándose con ese vecino, ¿no? Al fin y al cabo, el caballo que aparece en ese sueño, en esa hipnosis, va a ser el mismísimo demonio que la lleva a destapar lo que hizo su padre en el pasado el móvil. para que le acabe alcanzando al personaje de Darín. El caballo acaba siendo el móvil del mal. Y bueno, va a ser en esta escena donde Darín mire Que esto cara es a post cara. el trato que Post. decíamos antes, Antes con el del trato, estadounidense. antes No, del esto es trato. después. Ok, bueno, Apenas termina el trato. apenas termina el trato con el estadounidense, va a mirar a los ojos al demonio, y este plano es el resumen de qué es el fantástico, es el resumen de qué es el misterio. Está mirando el ojo de un caballo y vos sabés que está viendo Al algo demonio. más, que está viendo al demonio, porque Sí, está resignificado con lo que vimos antes. Sabés que detrás de ese ojo de ese caballo se esconde una fuerza Sí. Con la cual él se va a mayor, reconocer. con la cual él Y se va a después ahí reconocer. elige, bueno, irse solo, cortar lazos con Romano y Voy a mandar una de otra película. Sí. No sé si a ustedes también le hizo acordar a esa película. Mando la producción en este momento, en vivo, este stream. Perfecto. En verdad. sí, sí. Ahí la mandé. ¿Sabes qué me hizo acordar esta escena? Ujú. ¿Vieron The Witch? Sí. Es la misma escena. De la obviamente cabra, que en The sí. Witch es la cabra. Ujú. Pero el plano de los ojos, porque lo animal también es una metáfora de lo inhumano. Sí, bueno, y del mismo Sí. mal, es algo Mm. salvaje, Algo de la natural incluso, Sí. de la Sí, naturaleza. sí, sí, como la sí. cordillera también. Sí, Exactamente. pero algo no humano, ¿no? Sí. Porque ¿a qué se le atribuye el mal también? Casualmente, para hacer un guiño al principio del programa, San Agustín, a la libertad. O sea, libre albedrío, el pecado original es los hombres ejerciendo mal ese don. Entonces, sí, perfecto. No, la mandé, pero Ahí sí, ahí me parece que estamos... no importa, se la imaginarán. ¿La tenemos? ¿Tenemos la foto? Ah, bueno, a ver. Sí, sí. Ahí está. Ahí va. Claro, Sí. exactamente. Y después hay otra escena, no tuve tiempo de buscarla, Es más de cerca. Un que se primerísimo ve. primer plano, sí. Sí, sí. Sí. Una cabra que da miedo. Sí, está claro. Para ir cerrando, un comentario final de la película. Sí, sobre lo el que final, quieras. de hecho, si Sobre el querés. final. Justamente sí, ¿Tenemos sobre el el final? No tenemos- Creo que el único plano que no está es el... Creo que sacamos el plano del final. Tino, ¿tenés el último plano que pusimos? A ver. Me parece que lo sacamos. No, lo sacamos. ¿Qué te dejamos el pareció? Bueno, pará, deja ese. Sí, deja porque ese. además pasa ahí.
Claro, pasa así. De hecho, no sé si... No, capaz no, que no es ese, porque pero- está Romano. Es después Bueno, que se vaya. ¿qué es lo que pasa con el final? Para que los chicos también se puedan ir. Creo que me ocurre lo siguiente con el final. El final básicamente es que cierra con los Yankees. Levanta la mano cuando tienen que levantar la mano. Obedece. Lo fenomenal también ahí, muy bien, Mitre, que no era quien está a favor de Estados Unidos levanta la mano, sino que es tan enroscado la operación Yankee, y por eso uno no la ve, y la ve 30 años después. Que claro, le dicen, no, escúchame, vos te vas a oponer a que entremos nosotros, pero nuestro caballo de Troya va a ser los países caribeños, porque nosotros Exactamente. compramos su empresa y a través de esa empresa vamos a entrar en el negocio de los brasileros. O sea, de América del Sur. Sí. Romano, por otro lado, negocia mejores condiciones para con la alianza con Brasil. Y en algún momento él tiene que elegir entre un soborno, un incentivo muy grande de los Yankees, son como 2.000, 3.000 millones de 3.000 dólares. millones, sí. Él le pide 5, le dice Sí. 5, 5. Y terminan negociando en el medio. Y ya en esa negociación, vos ya sabés que el tipo se corrompió. Y te queda claro cuando directamente le dice a Romano suspender la reunión con los brasileros. Con lo cual, la escena final donde levanta la mano es la tercera vez que uno confirma Sí. lo mismo. Sí. Si vos cortabas el final antes que levantase la mano, incluso te podía quedar la duda Claro. de si el loco traicionaba o no traicionaba. Pero cuando te levanta la mano no sorprende a nadie. Entonces el final no es no tiene efecto. Porque en realidad es lo obvio que pasase eso. No te deja pensar si Exactamente. el mal acaba de por poseer el personaje de Darín, sino que al levantar la mano decís, claro, Ya lo está. hizo, lo No, y alegoriza. aparte, o sea, como que venció todas las barreras. Hmm. Entonces, como que te queda al final. Y sí pasa una cosa en el medio, media conspiranoica, que es que cuando él llega, le dicen que murió de un Sí. accidente el tipo este que lo está denunciando, que era el esposo de su hija. Y el loco dice, ¿cuándo? No, cuando vos estabas reunido. Como si los yanquis al mismo tiempo no Sí, hubiesen sí, sido... sí. Bueno, fíjate cómo también el mal, en este sentido encarnado, es medio omnipresente. Sí. Obvio. ¿Ok? Porque aparece en todos lados. ¿Qué me da la sensación de esta película? Me gustó, le agradezco que me hayan invitado a verla. Pero que... Y otra cosa que le destaco, que no son esos refritos y esos enlatados de Netflix, Amazon, que muchas veces son producción argentina, pero son, no sé, la biopic del Potro Rodrigo, la biopic de Freddie Mercury, la biopic de Elton John, y es la misma historia, boludo. Sí, sí, sí. Solamente cambia el vestuario. Entonces, sí, es como si hubiese una forma, no sé, ustedes lo sabrán porque estudian cine, de hacer películas que es la correcta y ya generan un enlatado. Hay una industria que ha generado Sí, sí. que en vez que haya arte, hay producción en serie de biopic. Sí. Sí, sí. Y es lo contrario a lo que debería pasar con el arte. Entonces, es una película que corre riesgo, que experimenta Total. y que al mismo tiempo, por esa misma experimentación, a mí me parece que a veces se queda corta y se equivoca. Ahora bien, muy pocos están a la altura, viste, de hacer películas sin errores. Coppola tiene 3, 4 obras maestras y después lo otro es una cagada. Es como los Beatles, o John Lennon y McCartney. O sea, el 60, el 80% de lo que compusieron solista es... El 80% de lo que compuso McCartney solista es malo. Pero el otro 20 es tan genial Claro. que te chupa un No se huevo nota. el otro 80%. Sí, Nadie bien. escuchó los últimos 10 discos de Paul McCartney, que sacó 10 discos. Nadie lo escuchó. Llegamos hasta Rumble, hasta Wings. Pero incluso ahí ya se ve que no está Sí, sí. del todo fresco. Pero el 20%, el 30%, lo que sea, es tan bueno que el resto no importa. Entonces, es una película que se anima a caminar fuera de la senda, de lo correcto. Y es donde uno intuye que aparece el arte. Nosotros hacemos una Perfecto. pregunta a cada invitado y la película que vamos a tratar. ¿Con qué canción del rock nacional o música nacional la relacionás a la cordillera? Oh, O internacional. Tira un- O internacional, ¿Ustedes están apurados? ¿Ustedes están apurados? Tenemos un par Mirá cómo nosotros. A ver, tirame un par y yo te digo. Yo la relacioné con, no tan estéticamente, sino con la letra de Olvídalo y volverá por más, de Hermética. yo también por lo mismo, por la letra, con Salen de Alegría de los Redondos. Y hemos dicho la de los Palmeras. Sí. ¿Cuál era la palabra? Doble vida de los Doble vida de de los los Palmeras. Ah, bueno, sí, puede ser.
Abarcamos un poco de todo. Sí, la Sí. verdad que veo que tiraron centro para todos los géneros posibles. Internacional también. Internacional. No lo sé, insisto esto. Es muy difícil de graficar el poder. Digo, el poder es algo que al mismo tiempo todos hemos experimentado. Todos hemos tenido poder Sí, en sí, algún sí. momento, Sí, sí. en una situación. Es algo que circula, entonces hemos sido poderosos en circunstancias. Y lo loco es que cuando uno tiene el poder, ¿qué lo lleva a tomar una decisión o la otra? ¿Qué es lo que está por encima de uno que con ese poder uno lo decide ejercer en el nombre del bien y no en el nombre del mal? Si es igualmente de fácil una cosa que la otra en algún momento de la vida. Entonces el poder es algo que lo hemos ejercido y lo hemos padecido, que nos suena familiar y al mismo tiempo nos suena muy ajeno, porque todo el tiempo nos encontramos con el poder fuera de nosotros mismos, digo, si no... Entonces es muy difícil de graficarlo. A mí me parece que... Por ejemplo, yo les hago otra pregunta. ¿Qué otros thrillers políticos recomendarían? ¿Cómo los cagué, eh? Mirá cómo me apretó. Está bien. Me quisieron Mano a tirar- mano, mano a mano. Empatados. De Parallax View de Alan Pakula, Ah, no lo tengo. Lo voy a anotar. el director de Todos los hombres del presidente. Bueno, todo lo Fail buena Safe. película. Fail Safe de Sidney Lumet. Ah, muy Bien. buena. Viste sí. que es... Ahí está. Todos se acuerdan de esa película. No, todos se acuerdan, perdón, De 12 Angry de Men. Kubrick. No, Ah. 12 Angry Men, espectacular. Ahí tenés también la justicia, si querés, tipo Fury. Pero justamente en esa película lo que tenés... O sea, Kubrick hace Doctor Strangelove, Sí. lo hace después y nadie vio Fail Safe. Claro, total. Después tenés la de 99 con George Clooney. Exacto. Pero Sí. Fail Safe, sí, No, perfecto. obra maestra. Última pregunta ahora sí. Tenés que decir una de película de... Ah, Yo había de dicho político. Todo el hombre del presidente me gusta mucho. Ah, puede repetir. Me tiré el centro. A ver, ustedes... Ellos no ven películas. Mira, No, ven películas, nadie ve son películas. ciegos, son Sí, unos claro. chicos ciegos que no pueden... Sí, thriller político. ¿Qué? Quiere legalizar el tabaco. ¿Que quiere legalizar el tabaco? No sé cuál está hablando. ¿Cuál? Bueno, todos Bueno. vieron House of Cards, vieron Claro. Borgen, que son series. Sí. Sí, hay mucho para ver. Me parece que es una buena película que uno podría decir que está dentro De los del grandes género. thrillers, Sí, sí. me parece que Y está bien. ¿Tu película favorita? Del mundo mundial, Sí. Space Jam. Bueno, Perfecto. Mira. perfecto. Perfecto. Fuerte al Volver al medio. futuro también puede Bien, ser. bien. ¿Qué quieren? ¿Que diga CGT, una más? no. No, digo una Claro. más. No, A ver, no, ¿cuál no. sería la respuesta? ¿Snob? ¿También está guardada? No sé si la tengo bordada, pero... Bueno, 12 Angry Men es una película que cuando la vi en su momento, por Cult Movie, me impresionó mucho. Me parece una gran película. Tendría que revisar... Bueno, una que me impresionó, que vi hace poco, es Petróleo Sangriento. Sí. Sí. Impresionante. El mejor No, director de la director, historia. No entiendo igualmente cómo hizo Soporífera Pizza. Me parece la peor No. película, una de las películas que yo la fui a ver con más expectativa y digo, es una cagada esta película. Y no sé por qué había un montón de gente que le encantó. De hecho, página 12 tenés Nosotros tres, dos, tenés nosotros tres. ¿A usted le tres encantó? incluidos. Yo no entiendo por Si qué. Si te parece... No, espera, hagamos un capítulo 2 Eso iba a decir. de discusión de licorice y pizza. Hacemos un capítulo 2, Perfecto. volvés y hablamos Por de supuesto, licorice cuando pizza. quieran. Todo Cuando Listo, quieran. buenísimo. Perfecto. Bueno, eso fue Tomás. Muchísimas gracias por haber No, venido. gracias. Muchísimas gracias. Muchas Tomás. gracias. Agradezco que Tomás. me inviten a hablar de cine porque estoy cansado de hablar de política. Volveremos a hablar de Estoy cine, volveremos Estoy a a hablar de disposición para lo que Buenísimo. quieran. Así que bueno, no se vayan que ahora venimos ya con el show de Félix. Muchas gracias, che. Ahí estamos.
Buenas, hemos vuelto. Ahora mismo somos dos. No, nos cambiaron, no está más. Marco se fue el programa, no se fue el programa. Pero se fue por el momento. Pero igualmente sigue la máquina de mirar y vamos a ir con la última sección de siempre, de todos los domingos, de los amigos de la máquina, ¿no? En este caso estamos con la tesis El Show de Félix. Estamos acá con la directora y el productor, con Elena y Valentín. ¿Cómo andan? Todo bien. ¿Nos quieren contar un poco Sí. cómo va a ser esto? Sí. Ok. ¿De qué trata el Show de Félix? Bueno, el show de Félix es un corto musical que trata de un varón trans que cuenta la historia de su vida arriba de un escenario. En el escenario como que tiene mucho de burlesque. La idea era siempre como mezclar lo que es el lenguaje del audiovisual con el lenguaje del teatro. Y entonces vamos acompañando su versión de la historia en el escenario y él vamos viendo flashbacks de qué es lo que pasaba en su vida real. Ponerle como que vamos conociendo el personaje más a fondo y nos vamos dando cuenta como de la mezcla entre la realidad y su mente. Esto. Sí. Bien. Y eso. Eso, de alguna forma, a través de la música, ¿no? ¿Cómo es el filmar un musical? ¿Cómo lo pensaron? ¿Por qué eligieron musical? ¿Por qué elegimos musical? Cántame. En realidad yo vengo de la danza y me gustan mucho los musicales. Y yo quería trabajar con algo queer porque era lo que más me interpelaba. Entonces mis películas favoritas son Chicago y Rocky Horror y fue como, Claro. sumo esto, junto esto. Y nada, por eso, más que nada, porque para jugar con bailarines, con la música, para también... porque la idea del protagonista es que él sueña con ser una estrella, entonces en esa también es como que el musical agarraba muy bien. Es complejo porque nadie del equipo es músico. Ah, claro. Entonces tuvimos que buscar otras personas que nos apoyen, quienes hicieron la música original son Martiniano y Sol. Increíble, la verdad que está muy lindo, la música está muy buena. Los personajes igual no cantan en escena. Claro, no es tal cual un musical de eso que cantan en escena, pero sí bailan y la música en el escenario transcurre todo el tiempo. Claro, y acompaña la narrativa también. O sea, la música fue creada arriba del guión. Y eso fue perfecto. mezclado, ponele. Para que vaya en sinfonía. ¿Por qué les pareció importante poner a un personaje queer en esta tesis? Todos los personajes son queer en la tesis en realidad, porque somos queer. Sí, claro. Porque somos, o sea, claro, viene un poco de... Literal, es como lo que yo quería ver en la tele. O sea, yo vi Rocky Horror y me sentí reidentificada porque era algo que hablaba conmigo y yo dije, yo quiero que lo que hagamos transmita lo mismo, ¿entendés? Porque estamos cansados de cosas gays hechas por la identificación. Heterosexuales. Claro, porque hay mucho material audiovisual queer, pero la mayoría está hecho por personas cis, por personas heteros, y no es el mismo lenguaje. Claro, no es el mismo lenguaje y uno lo nota. Y algo que me gustó cuando Elena me dijo si quería producir la tesis, que nada, que trataba, o sea, que todos los personajes eran queer, todos los personajes eran travestis o de parte de la comunidad. Y eso, nada, a mí me llamó un montón porque era lo que yo quería hacer como parte de mi recorrido dentro del cine. Poder darle ese espacio. Porque siempre vemos, no sé, hay muchas películas como... a ver, no me acuerdo el nombre. Pero personajes, varones, haciendo de mujeres trans. Y es como, pero si esa gente está afuera. O sea, esos actores trans existen, están afuera. Entonces como... Y le dan todo. Y le dan todo, y claro. más. Es como, bueno. Y nada, como que creo que la idea, al menos desde a mí donde me interpeló, era poder darle ese espacio a esta gente que está ahí afuera. Y a nosotros como técnicos también. Porque nuestro grupo es un grupo principal y particularmente conformado por gente de la comunidad, o sea, mujeres y disidencias. Claro. Entonces, nada, como que queríamos apuntar, al menos yo cuando lo planteamos, tipo, queríamos apuntar hacia ese lado, a que tengan representación en este lugar. Y sí. ¿En qué estado de producción está ahora mismo esta tesis? Está en estado de preproducción a semanas de grabar. ¿Cómo se encuentran en ese sentido? Bien. Súper. ¿Cómo está el equipo? ¿El equipo está formado? El equipo está formado, tenemos 6 bailarines, 5 actores, tenemos un grupo...
algo que dijo Elena el otro día a mí me quedó mucho, que lo vengo repitiendo un montón, que es que empezamos siendo 6, o sea, Ajá. nosotros como equipo, Sí. y ahora somos casi 40 personas. O sea, es mucha gente, es una Y locura sí. de gente. Y nada, estamos ahí metiendo la full, la música está hecha, estamos resolviendo las últimas cuestiones de grabar. Sí. Además, tipo, no es solo tanta gente, sino como desde producción es conseguir un teatro, Claro. conseguir un juzgado, o sea, tiene muchas necesidades que son muy grandes y que nos lo vienen diciendo, es muy ambicioso. Y sí. Es muy ambicioso Sí. hacer eso. Pero bueno, la gente le está dando todo. Claro, realmente. notan esa conexión. Sí, Sí. por suerte, posta que nos están rebancando desde muchos lados diferentes. Entonces, eso, como el equipo de vestuario, le está dando todo el equipo de arte, como somos muchos. Y nada, como que están, no sé, la cosa se Sí. estamos viendo un montón. Así que Sí, como que la gente viene y nos dice, tipo, está bueno esto. O sea, queremos trabajar sí, tipo, con dice, ustedes. che, quiero sumarme. O sea, ¿puedo, Claro. ¿puedo ayudarlos? Es como, sí, por favor, necesitamos Sí, por manos. favor. Y sí. Más hoy en día, ¿no? En el estado que estamos acá en Rosario para hacer una Sí. producción audiovisual. Sí, sí, sí. Y eso, nada, lo mismo que decíamos, en tanto, ya sabemos el estado que está hoy día hacer cine acá en Rosario, acá en Santa Fe, sin tener ley, como que está re duro hacer cine, y está re duro ser de la comunidad. Claro. Entonces como que es mandar, o sea, es ponerle mucha fuerza Y sí. a este proyecto que al menos a mí me parece que tipo que va a estar muy bueno, no solo como tesis, sino como proyecto en general. Iba a decir algo más y me olvidé. Perfecto. ¿Qué encontraron dentro de la historia de Félix, sin contarnos la historia, que obviamente va a estar presente cuando terminen el proyecto, cuando lo saquen, para contar sobre la identidad queer que recién nos decían, en particular, ¿qué fue lo que dijeron? Bueno, vamos a contar sobre esto, vamos a centrarnos en esto, ¿no? Siempre cuando hablamos de la tesis, se nos dice en la EPCTV, céntrense en algo. ¿Ustedes dónde encontraron ese centro para contar? Te descoloco. Me quedé así. No sé, no sé. ¿O dónde los atrapó la historia de Félix? Dijeron, Ok. esto va por acá, claro. No, es como, la verdad que era... Yo empecé a escribir el guión antes Sí. de, como, había arrancado la idea como un año antes, ponele, que arrancó totalmente diferente, era otra cosa, pero como fue cuando conocí a mi casa de Ballroom, a Casa Mostricia, que conocí a mis hermanos, hoy en día mis hermanos en su momento no eran, que fue como, che, hay gente como yo y lo dan todo, y yo le sacaba fotos en su momento, y en ese momento fue como, yo quiero hacer algo con esto puntualmente. Y creo que a partir de ahí surgió todo, o sea, obvio que muchas experiencias personales y inspiraciones de varios lados, pero creo que ese fue el foco para mí, por lo menos. Yo tengo una. Que me acordé otro día, hablando con nuestro querido Paganeto, que nos Que da- ya vino al programa. Ya vino al programa, sí, espectacular. Que nos da el seminario. Cuando estábamos hablando, surgió algo muy interesante de esto que preguntás vos, de si no se iba a poner... O sea, Félix es un personaje muy malo. Félix es malo, es egoísta, es lo siguiente, egoísta. Es un personaje malo. No es una buena persona. Entonces nos replicó un poco como, pero esto no va a generar en la comunidad o en las personas. Es como, no, estamos haciendo ficción. ¿Y por qué todas las personas de la comunidad son buenas? Son todas De alguna buenas. forma es humanizarlo también. Sí, Es que es literal, eso, es poder humanizarlo. hacer contenido como que algo que nos atrape, que nos guste y que no seamos víctimas todo el tiempo. O sea, Tal no cual. somos víctimas Exactamente. todo el tiempo. Pasa un montón de cosas y la verdad que el corto tiene un público muy específico porque la verdad que eso, como que el público es la comunidad y la comunidad lo va a entender como más Sí. a fondo, eso va a Y sí. suceder. Eso. ¿Tienen algún cafecito, algo para que la gente ayude, apoye a este proyecto? Sí, tenemos un cafecito que está en el Linktree del Instagram. El Instagram es el show de Félix Film. Y está un cafecito. Hay un alias también de Mercado Pago, que es el show de Felix.mp. Y puedo tirar un chivo. Sí, por favor. Estamos buscando gente para hacer, más que nada en rodaje, grabamos en agosto, de las 2 semanas de agosto para adelante. Y estamos buscando tipo data manager, gente que tenga ganas de estar en Ah, producción,
ahí como equipo que pueda estar en rodaje y que nos dé Bien. una mano que nos puede llegar Bien. a faltar. ¿Ya tienen jornadas y todo eso contemplado? Sí. Tenemos Como 7. un par definidas, sí, son 6 jornadas, 6, 7, Son 7 casi. son 7. Sí. Nada, un par tienen fecha, otras no. Estamos ahí como que terminamos de definir algunas cuestiones de producción, pero viene bastante Sí. definido, la verdad que ya Sí, está. tardó mucho tiempo, pero se está definiendo y sí tenemos un par de jornadas ya confirmadas. Buenísimo. Ujú. ¿Cómo viene la recaudación de dinero para la tesis? Que es un tema complejo. Como productor. ¿Qué eventos vienen haciendo? ¿Qué tienen pensado? Vinimos haciendo un montón de eventos que la idea principal también de hacer, o sea, mi idea como de producción era hacer un evento que sea más que un evento normal. O sea, en nuestros eventos que hemos hecho acá en Mística han sido proyecciones donde nuestros actores vienen en papel. O sea, en la mayoría de nuestros eventos nuestros actores están en papel. Sí. Y eso genera un ambiente inmersivo. También hicimos otro en la otra casa, en la casona de Sí. QTP, que fue un evento multidisciplinario donde estaba también a todo inmersivo. O sea, arteamos una pieza, pero bueno, nada, vinimos juntando en eso, hicimos rifas, hicimos bingos, que nada, fue muy divertido. Y ahora tenemos el último evento, no sabemos todavía si es el primero o el segundo Ujú. de agosto. Acá, Sí. nuestra última proyección de Acopio, vamos a proyectar la que vos dijiste antes, Chicago. 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 Y nada, y seguramente capaz que haya una fiesta después. Y bueno, eso ha sido nuestro último empujón. Pero bueno, costó un montón. Sí, o sea, sí. Juntar tanta plata, o sea, es posta un... Sí, sí, es un laburo Sí. exhaustivo además. Sí, es re Sí. exhaustivo, es muy cansador, pero nada, pudimos ver un montón de frutos. O sea, hicimos música, pudimos pagarle a esos Claro. músicos. Entonces, nada. Hay una cuestión ahí de tener alguna invención creativa para ver, bueno, con qué evento que podemos realizar ahora, Sí. viste que, porque si no siempre es lo mismo en todas las tesis para Sí. juntar, para recaudar. Claro, por eso pensaba como, ¿qué puede ser diferente Claro. para que la gente, además, tipo, tuvimos cosas como, salimos mucho a pegar flyers a la calle. Tipo, pegamos flyers en la calle, tiramos flyers bajo puertas, o sea, invertimos en eso y han venido gente que no sabe qué es la tesis Claro. y caen y dicen como, yo vine a ver la peli y ahí se enteran y ahí nos siguen. Y es como armar toda esa comunidad de gente en base a que somos o nos gusta lo mismo. Y sí. Y ¿Cómo, eso, cómo ha sido la reacción con esto que me llamó la atención que dijiste de los actores que están en personaje todo el tiempo? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo lo vivieron? Es re divertido. Claro, ustedes y la gente que venía que por ahí no sabía qué iba a pasar. Hay momentos que yo me quedé en duda en algunos momentos, porque eso, Félix es malo. Entonces, Muy como malo. capaz que en un momento estaba interactuando con su antagonista, entonces la trataba como el orto, y yo estaba como, uy, si la gente no entiende. Sí, mal. Parece que se odian, son malos de verdad. Pero eso, es muy divertido. Y sí. Y se recopan, como que la gente se recopa Sí. también con La ese gente y juego. nuestros actores también, o sea, por suerte tenemos un grupo re lindo que se recopó a seguirnos la mano con todo esto y que se pone en papel y que le encanta y que le pasan bien también, que es la idea. Y sí. Una pregunta muy EPCTV, pero a la hora de hacer la tesis hay un periodo de preparación donde bueno se consiguen los actores, es la preproducción después de la cursada, donde bueno se entra en contacto con actores y se les dice que van a trabajar en un proyecto de tesis para una facultad, donde bueno algunas veces se pagan algunos proyectos, por lo general no. ¿Cómo se crea ese vínculo con ese actor que hay que mantener durante tiempo? Que es ya un vínculo en comparación con los trabajos de la facu, donde trabajás una semana, Claro. es un trabajo casi profesional. Para mí, para mí lo ganamos con el proyecto. Como todos los actores son queer y el proyecto es muy propio, es como que siento que eso fue lo que nos dejó ahí. La verdad que principalmente Joaco dio todo de un principio y se comprometió un montón y siento que lo hacen realmente porque quieren, Claro, porque claro. les gusta, y no solo como para llenar por fuera, Claro. pero porque Y están sí. ahí comprometidos con la causa, ¿viste? Sí. Eh, Sí, además fue un chabón que cayó al casting y cuando Y salió la rompió empezamos a saltar. Ah, de la O sea, felicidad, lo sí, encontramos. porque dijimos. es encontrar, o sea, imagínate encontrar a alguien que vos escribiste, que no Claro. existe, pero él existía. Claro. Y nada, y también eso, o sea, es están un teniendo personaje muy difícil muy también. difícil Y sí. pero
pero están teniendo muchos ensayos, sostener también, siempre planteamos los ensayos lo más antes posible mientras tengamos mientras íbamos teniendo el cast. A veces es difícil mantenerlos como porque usualmente hay gente que no le están pagando y gente que lo está haciendo de onda porque le gusta el proyecto, pero a veces no alcanza con eso, entonces como estar ahí constante. Tuvieron mucho ensayo. Y No, Joaco un montón. Es que, o sea, imagínate Sí. que casi toda la trama Es el un personaje, sí, monólogo claro. en el escenario. O sea, teníamos que montar un trago que se anime a actuar, bailar en un escenario con una temática burlesque. Es un montón de No, data. claro. Eso. Como que viene siendo... Hace un montón que venimos ensayando. Ella conoce mi casa, ¿entendés? Va, se hace el propio mate, viene, dice esto, panas. Sí. Eso. La decisión de hacer esta tesis, el show de Félix, ¿arrancó desde el inicio cuando estaban en la facultad y dijeron, bueno, vamos a ir con este? ¿O fue, viste, que usualmente, no sé, se elige una tesis y después se termina desarmando y bueno, esta la tenía guardada, etcétera? ¿Cómo surgió eso? ¿Fue definitivo desde el principio? cayó Elena con un guión. Claro, Cayó Elena con el guión. a iluminar. A iluminar. Fue uno de los primeros guiones, además, porque ya lo tenía escrito. Claro. Si querés contarlo vos. No, Pero- eso. Tenía la idea más o menos armada. Yo me acuerdo que no la tenía cerrada todavía. O sea, tenía la idea en general. Y la primer clase de tesis yo la había llevado pretenciosa. Claro. Y ahí Pavaneto dijo algo y fue como, y ahí cerré el final en ese día. Claro. Y ahí como ya estaba más o menos conformada, entonces como ya tenía un principio, medio y final, que es los que hacen el guión Sí. es lo más importante, pudimos avanzar bastante rápido dentro de todo y de un principio ya, o sea, fue rápido. Sí, fue rápido. Armamos el grupo y Sí, le el grupo metimos. también lo armamos rápido, o sea, y la mayoría de la gente... A mí Elena me preguntó si yo quería producir. Sí, yo lo anterior. Viene Yo lo como, pensé, me hice el loco y lo pensé un rato, como para pensarlo. Y después, tipo, las chicas fueron cayendo y diciendo como, me gusta esto, o sea, me gusta y quiero estar. Claro. Entonces, nada, se fueron uniendo. Sí, sí. Se Que es fue distinto formando. hacer un grupo por una cuestión de que, bueno, lo tenemos que hacer porque tenemos que cumplir con Sí. la materia. Claro. Bueno, hay que hacer el proyecto porque es Porque algo me que se debe interpela. hacer, claro, porque me interpela. Sí, además no nos, o sea, entre comillas no nos conocíamos tanto. Claro. O sea, yo a Elena la conocía o sea, a mi grupo en general yo lo conocía muy poco. Y entre todos nos conocíamos como poco. Entonces fue como posta, nos interesa esto, lo queremos hacer juntos y está buenísimo. Y sí. Para cerrar, una pregunta fuerte, ¿no? Pero, ¿qué es el show de Félix? Para ustedes. La verdad, para mí es un sueño haciéndose realidad, literal. O sea, no sé, se suena muy cliché, vergüenza, pero es como, yo estuve tanto tiempo como escribiéndolo y soñándolo y ahora como, me acuerdo los primeros castings y es como, no puedo creer que esto, o sea, ese personaje que escribí por tanto tiempo existe y verme en ese personaje y todo eso, entonces como, para mí es eso, literal, es como, todo lo que siempre quise. Yo estoy muy feliz. Claro. No sé, es como, yo creo que era, bueno, esto lo escribí en mi motivación. Escribí que era algo que yo no sabía que estaba, o sea, era el proyecto que yo quería, pero no sabía que era ese proyecto el que yo quería. O sea, fue el proyecto que me interpeló y que era o sea, y que me dio pie a decidir a qué rama dentro del cine quería hacer y por qué lado y con quién y con quiénes y para quiénes. Entonces como para mí es un montón de data el show de Félix. Es solo un montón de data. También el senso de comunidad que fuimos creando, creo que para mí eso fue algo muy marcante, porque se necesita mucha gente para llevar eso a cabo y nada, como que entre apoyo y apoyo la cosa fue creciendo mucho más de lo que yo, no sé, yo tenía miedo. Y Sí, viene claro. bien. Sí, no, entonces- alto miedo. ¿Cómo te relacionas con eso? Con tener que dirigir con esta idea que tenías vos desde antes, incluso de cuando se revisan las ideas de tesis, a ahora tener que cargar con la dirección de un proyecto tan grande, con una comunidad que se armó, como decís vos. Es hermoso, la verdad. Es algo que me hace muy feliz y me sostiene mucho, la verdad, como que es una remotivación de mi día a día, es algo que me remueve, porque nada, es como que se convirtió en una re ancla en mi vida. Y sí. Eso. Bueno, perfecto. Bueno, ahí teníamos la tesis El Show de Félix. Tienen en Instagram El Show de Félix Film.
y el Mercado Pago, el show de Felix.mp. Sí. Muchísimas gracias por haber venido, Luca. Muchas ¿Querés gracias, comentar algo? Elena. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Valentín. No, Gracias, gracias a Isma. ustedes. Gracias, Marcos, Luca. no Gracias, sé quién Marcos, sos. que ahora mismo no está. Gracias a todos los que están allá atrás. Gracias, Valen. Ahora lo van a contar un poco seguramente en el RIP que vamos a grabar para Instagram, así les sirve como a modo de scouting, necesidades específicas de producción que están teniendo ya cerca de la etapa de rodaje, la búsqueda de asistentes de producción, un data manager, un refuerzo de arte para el rodaje, canjes de comida y difusión del proyecto. También nos hablarán del evento que tienen preparado. Pero bueno, se los dejamos para que lo tengan como contenido ustedes también y compartirlo, Claro, que para eso perfecto. sirve esta Sí. Para sección, eso sirve al fin y al esto. cabo. Bueno, Gracias, chicos. muchísimas gracias a ustedes por venir, a todos los que vieron y nos estaremos viendo el domingo que viene en otro programa de La Máquina de Mirar. Que esperemos que haga la despedida a Marcos porque nos cuesta bastante. Exactamente. Y creo que vamos a hablar con alguien de cine. Lo spoileo así le meto el presión a, spoiler, le meto el spoiler de presión a siempre. producción. Sí. Claro. Bueno. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Listo.